Hola, bienvenidos a la segunda parte del tutorial de este ojo del gatito. La primera parte fue una sesión en vivo que transmitimos en Facebook y en YouTube también, pero no fuimos capaces de terminar. Entonces aquí les grabo la segunda parte. Por cierto, me disculpo porque en la primera parte, en cuanto al sonido, hay mucho ruido de fondo de, geckos, motocicletas y incluso se escuchan personas hablando. Aunque el micrófono tiene una función para cancelar esos sonidos, por estar agarrando tanto el micrófono y moviendo del lugar, parece que la perillita que me ayuda a cancelar los sonidos no estaba puesta correctamente y por eso se escucha tanto sonido de fondo. Pues algunos de los problemas que a veces pasan por las sesiones en vivo, ¿verdad? Hay cosas que a veces uno no puede controlar todo. Pero espero que ya en este video el sonido sea mejor para ustedes. Lo que estábamos haciendo, donde quedamos en el video anterior, era pasando este café. Les había dicho que es un color medio, no es un café muy oscuro, no es muy claro, es un color medio. Y lo estamos pasando en toda esta parte de arriba donde se puede ver una sombra más marcada, ¿verdad? Entonces lo estoy pasando más o menos de una forma, ¿verdad? Con trazos uniformes, que no quede muy marcado como rayitas. Y como les recalcaba en el video anterior, todo esto lo vamos poniendo con trazos suaves, ¿verdad? Ya les había mencionado que en esta técnica uno va armando el color poco a poquito. Ahora voy a oscurecer un poquito más. Este color es el café más oscuro que usamos al puro principio para marcar la parte negrita del centro y todo el contorno del ojo. Les había dicho que usábamos un café oscuro. Este mismo es el que estoy usando ahora para oscurecer aún más la sombra que está en esta esquina del ojo. Lo vamos pasando por todo el contorno del ojo, ¿verdad? Esta sombra en las esquinas, como todo alrededor del ojo, esa sombra nos ayuda muchísimo a que el ojo se vea circular. Y aquí, aparte de ir marcando esa sombra, también voy marcando más como un poco esas líneas que se ven que salen, ¿verdad? Hay como unas lineecitas que salen más marcadas de ahí, de esa esquina. Entonces también voy ya como agregando un poco más de detalle, ¿verdad? Todas esas líneas que van haciendo ciertas curvas y todo, vamos a agregar poco a poco todo ese detalle que podemos ver en la imagen de referencia. Se las dejo aquí, de hecho, la imagen de referencia para que la tengan a la mano, pero recuerden, cuando están haciendo tal vez un retrato que ustedes tengan por ahí, ¿verdad? Que tal vez no sea un tutorial mío, siempre la imagen hay que tenerla a la par, porque siempre hay que estar confirmando que todo lo que estemos dibujando tenga la dirección correcta, la longitud correcta, etcétera.
Aquí también pueden ir notando que voy agregando más todos esos detalles de esas líneas que van, así que parece como, decía un amigo mío, parece como un gusanito que va ahí caminando por dentro del ojo del gato. Entonces vamos a ir siguiendo la imagen de referencia e ir haciendo esa línea de guía. Lo habíamos puesto desde el principio, ¿verdad? Y ahí tenemos ciertas marcas que todavía se pueden ver un poquito, pero siempre es importante, como les mencionaba hace un momento, estar fijándose en la línea de guía para seguir toda la dirección y las curvas y toda la forma correcta que va a llevar estas líneas también. Aquí regresé nuevamente con el café, que es el color medio, ¿verdad? Para aquellos que quisieran saber cómo se llama este color, este es de la marca Faber-Castell Polychromos y se llama, déjenme para confirmar, se llama Burnt Sienna. Es como un café que tiene ciertos colores rojizos y es un color que se usa muchísimo. Entonces, por aquellos los que estén interesados en saber el nombre, pues ese es Burnt Sienna. Y ahí es oscureciendo más esa partecita de ahí. También estoy usando este anaranjadito. Este anaranjado se llama, si no me equivoco, Burnt Ocre. Es el 187, también de Faber-Castell Polychromos. El Burnt Sienna es el número 283. Lo bueno de estos lápices policromos es que se pueden conseguir individuales, entonces cuando se nos acaba uno de los lápices no hay que comprar todo el set de lápiz nuevamente, ¿verdad? Sino que uno nada más compra el lápiz que le hace falta. Entonces ahí estoy oscureciendo un poquito más con el anaranjado, porque podemos ver en la imagen de referencia que el color principal es el amarillo, pero en realidad este dibujo tiene muchísimo anaranjado en ciertos lugares, entonces también vamos a ir oscureciendo poco a poco con este anaranjado. De hecho, cuando este video termine van a ver que el anaranjado que yo he puesto todavía no es suficiente, todavía hay que poner más, pero para no alargar tanto el video lo dejé hasta, ¿verdad? Hasta donde quedó, pero ustedes pueden en sus casas pues agregar un poquito más de anaranjado para que se note más el color. Eso es parte de la saturación del color en el dibujo, ¿verdad? Que todo es necesario. Ahí les estoy indicando que la forma en la que vamos a hacer los trazos es siguiendo esa curvita.
Aquí vuelvo nuevamente al café oscuro para marcar un poco más todas esas líneas que se ven que salen del centro de lo negrito del ojo hacia afuera. Entonces nuevamente les recalco viendo la imagen de referencia, siguiendo toda esa dirección que tengan las líneas, tanto la dirección que tienen como la longitud, porque vemos que hay líneas más cortitas, otras más largas. Entonces así queremos que sea nuestro trazo. Si es línea corta, un trazo chiquitito; si es una línea larga, vamos a hacer un trazo más largo. Suena un poco lógico, pero a veces cuando estamos empezando, pues eso se nos olvida, ¿verdad? Y como les decía antes, uno se confía que uno sabe cómo es y uno tal vez trata de hacerlo como uno se le ocurre, pero no, hay que siempre estarse fijando en la imagen de referencia y seguirlo fielmente. Bueno, y cuando les digo fielmente, ¿verdad? No es que vamos a contar cuántas rayas hay y después contar en el dibujo cuántas rayas hemos hecho y que quede exactamente la misma cantidad. Tampoco, ¿verdad? Bueno, hay gente que hace el hiperrealismo, ¿verdad? Que ya la cantidad de detalles es increíble. En el caso de nosotros que hacemos realismo, sí queremos que, ¿verdad? Lograr un efecto realista, pero tampoco, pues digamos que nos enfocamos tantísimo en, como les decía, estar contando que cuántas rayas tiene, o si aquí tiene 5 puntitos, yo voy a hacer los 5 puntitos, ¿verdad? No es así. Entonces, aunque seguimos lo mejor que podemos la imagen de referencia, tampoco sientan que, ¿verdad?, tienen que estresarse para seguir cada una de las rayas y cada uno de los detalles. Vamos a seguirlo lo mejor que podamos, ¿verdad? Dando como la sensación de que es parecido, ¿verdad? Por ejemplo, las rayas se mueven a la derecha, hacia la derecha las hacemos nosotros y ya va a dar la sensación que tiene el dibujo, ¿verdad? Nadie cuando vea nuestro dibujo se va a poner a contar cuántas rayitas hay y a decirnos, ay no, este tiene 20 y la suya tiene 15, entonces no está bien, ¿verdad? No va a pasar eso. Entonces, en ese sentido no se estresen, pero cuando les digo que hay que seguirlo fielmente, es que de verdad tenemos que poner de nuestra parte, de estar fijándonos en la imagen para que nos quede lo más cercano, ¿verdad? Que no caigamos en el otro extremo, más bien de que queramos hacerlo como a nosotros nos parece, y pues eso no nos va a ayudar en el realismo, porque aunque tal vez nos quede un dibujo bonito, no va a ser un dibujo realista porque no estamos siguiendo los aspectos que hacen que esta imagen se vea real, que no se vea como una caricatura, ¿verdad? Entonces es muy importante ese punto. Ya hasta aquí usé varias capas de color y oscurecí lo suficiente como para poder usar el solvente ahora en la parte de adentro. Entonces voy a poner en toda la superficie del ojo el solvente. Como les había mencionado, funciona para mezclar los colores, para deshacernos de la textura del papel. Y de las diferentes técnicas que hay para mezclar el color, es la que me gusta más porque no se maltrata uno mucho la muñeca, porque otras técnicas que hay para mezclar el color, hay que usar mucha presión en el lápiz y eso daña mucho la muñeca. Entonces, para evitar eso, a mí me gusta mucho usar la técnica del solvente cuando estoy usando papel de acuarela. Hay otro tipo de papel que uso que más adelante podemos ver, que no necesita esta técnica a la hora de mezclar color porque la textura del papel es diferente.
Ahora que aplicamos el solvente, entonces vamos a trabajar en la parte de afuera. Ya esta parte, ya el solvente ya secó, entonces ya está lista para trabajar. Ahora vamos a aplicar más color y van a ver que después de poner el solvente el color se ve más vibrante. Ese es otro efecto que a mí me gusta muchísimo de aplicar el solvente, porque tenemos ya después un color que se ve más vibrante. Entonces vamos a reforzar todo este color, ¿verdad?, que habíamos puesto. Ahorita estoy con el color negro, entonces estoy delineando todas estas partes, ¿verdad?, del contorno del ojo.
Ya en esta parte de aquí pueden ver como en el video pasado, ¿verdad? Cuando estaba poniendo el color, estoy haciendo trazos para hacer el efecto de que ahí hay pelaje, ¿verdad? Porque pueden notar en la imagen de referencia que ya ahí eso negro que vemos ahí es pelito, ¿verdad? Un pelito negro que va hacia arriba. Entonces, los trazos que estoy haciendo pueden ver que son un poquito más separados, y eso para hacer el efecto de pelaje, ¿verdad? De hecho, en el video pasado les mostré con una hoja más o menos el movimiento de la mano que yo estoy haciendo aquí. Y luego de hacer estos pelitos de acá, voy a pasar con el color café oscuro, ¿verdad? El mismo que usé, aquí está, el que usé antes. Si alguno quiere saber, tiene la duda, este color se llama Dark Sepia, también es de Faber-Castell. Ese para repintar la parte aquí, ¿verdad? En el centro, porque vemos que en las esquinas es un poco más oscuro, más negro, y en el centro, aunque sí es negro, es un poquito más claro, entonces por eso cambio a el café oscuro. Aquí estoy con un color gris, este también es de Faber-Castell, es el número 5 de los tonos cálidos. Faber-Castell tiene unos tonos grises muy buenos, cálidos y fríos. Aquí estoy usando uno cálido para oscurecer un poquito esa linecita de ahí. Y ahora voy con creo que este color se llama Sky Blue, para acentuar un poquito más lo azulito de esta línea aquí de la esquina.
De hecho creo que podría poner un azul un poquito más encendido para pintarlo ahí, pero bueno, escogí este celestito. Y aquí en esta esquina de aquí también se ven tonos celestes, así que también lo paso por acá, pero no es tan claro como se ve ahorita en mi dibujo, ¿verdad? Hay que oscurecerlo más. Entonces para oscurecerlo vuelvo a tomar ese tono gris, ¿verdad? De hecho estoy oscureciendo esta línea desde arriba y con ese mismo voy a oscurecer la parte celeste. Acá vuelvo al tono negro para oscurecer un poco más las líneas de acá arriba. También estamos oscureciendo aquí toda esta esquinita del ojo y vamos a agregar un poquito más de tonos celestes también del mismo sky blue, porque aunque ahí es bastante oscuro, si lo vemos bien tiene unos tonitos celestes que salen, entonces ahorita ponemos un poco más de esos tonos ahí. Y acá nuevamente con el café oscuro vuelvo a venir a estas zonas donde la esquinita, todo el contorno del ojo, que les dije que hay una sombra, que marcar bien esa sombra nos ayuda a que el ojo se vea más redondito.
Entonces vamos a marcar nuevamente esa sombra, oscurecerlo más. Eso es algo interesante. Cuando hemos oscurecido bastante, por ejemplo, el negro ya está bastante oscuro, ¿verdad? Mucho más que antes. Ahí podemos notar que el resto del dibujo que tenemos se ve muy clarito y que necesitamos oscurecerlo más, ¿verdad? Pero igual ahí tal vez nos podemos preguntar, pero ¿por qué no lo pusimos bien oscuro desde el principio? Pero bueno, de poder se puede hacer, ¿verdad? Pero yo no lo recomiendo hacerlo porque cuando uno se apresura y pone el color muy fuerte desde el inicio, después es difícil agregar ciertos detalles o ciertas texturas que uno quiera agregar porque ya el color está ahí muy fuerte y, ¿verdad? Ya de forma muy plana, digamos. No lo pusimos de una forma en la que tuviera textura, en la que tuviera profundidad, nada, ¿verdad? Nada más pusimos el color fuerte y ya. Y luego para agregar todos esos detalles de textura, de profundidad, de más colores, no vamos a poder porque hemos presionado tan fuerte el papel que ya el papel no nos va a aceptar más capas de color. Así que es mejor tomarse su tiempo e ir armando capa por capa e ir agregando todos esos detalles que lo va a hacer que el dibujo se vea más real.
Y hasta aquí todo lo que hemos hecho es ir oscureciendo todo el contorno, como les decía, y también oscureciendo todas esas lineecitas que van alrededor del ojo, ¿verdad? Las que les dije que parecían un gusanito. Y pueden ver que la forma en que las oscurecí no es como una línea así como muy definida, se ve como más o menos como que la línea tiene un difuminado, ¿verdad? Entonces para eso el trazo que hago con el lápiz, véanlo aquí, es bien suave, lo paso suavecito por encima. Yo no estoy pasando el lápiz bien duro así, haciendo la línea durísimo, no. Lo estoy pasando suave, así como acariciando la línea, y eso me va a ayudar para que se vea más difuminadito. Y aquí pasé nuevamente al color negro para oscurecer esta parte de la esquina, que todavía hay una zona que yo la tengo bastante clara y necesita tener más profundidad, más oscuridad, ¿verdad? Entonces vamos a ir agregando toda esta zona negra de la esquinita del ojo. Y una vez oscurecí con el negro, vuelvo con el café oscuro para seguir dando esos tonos de sombra en todo el contorno del ojo.
Esta parte de acá arriba es bastante oscura, entonces necesitamos aplicar más sombra por acá. Ahora vuelvo con este color café, el café en medio, ¿verdad? Que estábamos usando antes, porque quiero que tenga como esos tonos, ¿verdad? Esos cafecitos más claritos en esta esquina de aquí, ¿verdad? No oscurecerlo tantísimo con el café oscuro, que es un poquito más como tirando más a negrillo, ¿verdad? Sino que también tenga otros tonos, como les mencionaba, para que tenga profundidad, ¿verdad? No solo poner negro ahí ya, cuando veo una sombra pongo negro, no, ¿verdad? La sombra se compone de muchos colores que están ahí, ¿verdad? El amarillo del ojo junto con el anaranjado, ¿verdad? Cuando se van poniendo más oscuros, esos colores influyen, ¿verdad? En la sombra, no es solo negro. Entonces eso tenemos que agregarlo nosotros también en el dibujo, todos esos otros colores para que sea un color más, pues sí, más profundo, ¿verdad? Que no sea tan plano, así nada más un color ahí plano, negro, no. Cuando él tiene más colorcitos de fondo, se ve la profundidad, ¿verdad? Y más ahí que es una sombra que va dando la curva. Todos esos efectos contribuyen al realismo.
Y como les mencionaba hace un momento, este ojito tiene mucho tono anaranjado, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí para agregar más este tono porque si pueden ver el dibujo que tengo yo ahorita se ve más amarillo que anaranjado, ¿verdad? Entonces tenemos que agregar un poco más de ese tono anaranjado. Y bueno, como también les mencioné antes, de hecho para cuando terminemos este video van a ver que todavía el tono anaranjado no es lo suficiente como para parecerse a la imagen de referencia, le hace falta un poco más de anaranjado. Entonces, pero yo lo dejé hasta ahí para que no se alargara más el tutorial, pero ese es un detalle mínimo, ¿verdad? Ya todos los demás detalles que queríamos aprender para lograr el realismo los hemos visto a través de estos dos videos, ¿verdad? Ya lo que nos toca es nada más ponerle unas capitas más de ese color anaranjado alrededor para que se vea como lo podemos ver en la imagen de referencia.
Y aquí de hecho estoy poniendo un poquito más de amarillo, una capa más, porque me parece que el amarillo que yo tengo se ve muy pálido. Entonces estoy reforzando ese color amarillo, pero también, como les digo, hay que reforzar un poco más el color anaranjado también. Y acá ahora voy a poner otra vez el Sky Blue, porque en las partes de los reflejos pueden ver que se ve un poquito celestito. Antes les dije que si hay reflejos del cielo o de otras cosas, ¿verdad? Si se refleja, bueno, la luz se refleja en los objetos, ¿verdad? Entonces, en el caso del cielo, cuando eso se refleja, se van a ver tonos celestes. Y cuando es, por ejemplo, el verde del pasto, pues entonces eso va a reflejar esos tonos verdes en los ojos o en el pelaje del perrito, del gato o lo que estemos dibujando. Y aquí tengo ya un color blanco. Este no es de Faber-Castell, es de la marca Derwent. El set se llama Derwent Drawing y el color del lápiz se llama Chinese White. Es un blanco muy opaco, entonces nos ayuda mucho tanto como para mezclar colores como para enfatizar esas zonas en las que queremos que se vean un poco más blancas.
Y aquí aplicando un poco más de ese tono anaranjado que, como les mencionaba, el dibujo le hace un poquito de falta, ¿verdad? Saturar un poco más este color anaranjado. Pero ya aquí ya estamos agregando todos los detalles finales, ¿verdad? Nada más saturando un poco el color. Tal vez con este tono anaranjado podemos poner una capa un poquito con una presión más fuerte, ¿verdad? Pero a mí me encantó mucho el resultado que obtuve y espero que ustedes me puedan compartir la foto de sus dibujitos, de cómo quedó el ojo que ustedes dibujaron, porque esa es una parte que yo disfruto mucho, ver cómo les ha quedado el resultado, siguiendo los pasos, saber que ustedes disfrutaron del proceso, ¿verdad? Y los invito a que me puedan seguir, que se animen a dibujar más animalitos. Yo voy a estar subiendo más tutoriales y en mi Patreon pues ahí voy a tener videos más específicos con más texturas, diferentes técnicas, diferentes superficies, papeles, herramientas, lápices de colores, diferentes animales. Así que espero que se puedan unir a la membresía y me acompañen a aprender más sobre las técnicas de lápices de colores. Bueno, chao.